En el capítulo de hoy verás un ejemplo de muestreo aleatorio por conglomerados. Entonces tenemos que en una ciudad se requiere estimar la media y la desviación estándar de hogares interesados en contratar el sistema de televisión digital, para lo cual se considera dividir en 30 manzanas de viviendas. Se extrae una muestra piloto de 20 manzanas y se interroga a cada uno acerca de que si se encuentra interesado en contratar la televisión digital. Los datos de la muestra se encuentran en la siguiente tabla. A continuación tenemos la siguiente tabla, entonces ella nos ubica la manzana, que fueron las 20 manzanas a las cuales se le realizaron la prueba piloto, y nos dice el número de hogares en la manzana. Entonces, por ejemplo, para la manzana número 1 tenemos que se encuentran 3 hogares. Para la manzana número 5, por ejemplo, tenemos que se encuentran 6 hogares. Y ahora en la tercera columna tenemos los hogares interesados. Entonces, por ejemplo, para la primera manzana, que tenemos que son 3 hogares en esa manzana, solamente uno se encuentra interesado en adquirir la televisión digital. Pero, por ejemplo, para la manzana número 5 tenemos que hay 6 hogares dentro de la manzana y 4 de ellos se encuentran interesados en la televisión digital. Entonces vamos a dar inicio con nuestro ejercicio. Entonces vamos a tener acá la solución. Entonces, teniendo en cuenta los datos que nos proporciona la tabla, vamos a utilizar los siguientes parámetros. Entonces vamos a tener el parámetro n, parámetro m sub i, el parámetro y sub i y el parámetro m. Entonces vamos a tener que n va a ser el conglomerado o el número de conglomerados. Ahora, M sub i van a ser los elementos del conglomerado, es decir, el número de hogares en la manzana. Y sub i van a ser la suma de las observaciones en el conglomerado, es decir, van a ser el número de hogares interesados. Y por último vamos a tener M, que van a ser los elementos en la muestra. Entonces, definiendo estos parámetros, vamos a organizar los datos nuevamente en una tabla. Entonces, como mencionamos anteriormente, reorganizando los valores de nuestra primera tabla, vamos a obtener la siguiente tabla. Entonces, tenemos M sub i, que van a ser la cantidad de hogares por manzana. Por eso tenemos 3, 5, 2, 4, 6. Y sub i van a ser los hogares interesados en adquirir la televisión digital. Ahora tenemos los criterios M sub i y Y sub i. Posterior a eso debemos elevar estos criterios M sub i al cuadrado, al igual que Y sub i al cuadrado. Y luego tenemos la multiplicación de ambos criterios. Finalmente se debe sumar todas las columnas para poder obtener el total de cada uno de nuestros parámetros. Entonces esta sería la tabla completa cuando realizamos cada uno de estos procedimientos con nuestros parámetros establecidos. Ahora que tenemos todos los datos, podemos establecer la media para dicha muestra por conglomerados o para dicha muestra conglomerada. Entonces esta se da por medio de la siguiente fórmula. Entonces tenemos acá nuestra media, que está dada por mu igual a la sumatoria de los Y sub i sobre la sumatoria de M sub i. Entonces simplemente va a ser la división entre la sumatoria de los criterios Y sub i sobre la sumatoria de los criterios o del parámetro M sub i. Entonces si reemplazamos en la fórmula, que sería el último dato de nuestra tabla, tenemos que mu va a ser igual a 61 sobre 101, que va a ser igual a 0,0639. Y es así como nosotros podemos decir que la media muestral por conglomerados va a ser igual a 0,0639. Ahora, para la estimación de la varianza vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros. Entonces vamos a tener el parámetro W, que va a ser igual a la sumatoria de los M sub i
sobre n, que va a ser el número de conglomerados en la muestra. Entonces, si reemplazamos los datos en nuestra fórmula, vamos a tener que nuestro parámetro va a ser igual a 101 sobre, que es la cantidad de conglomerados que fue el número de piloto que se realizó, es decir, 20. Y vamos a tener que este cociente va a ser igual a 5,05. Todo esto se establece para poder reemplazarlo en la siguiente fórmula, que es la fórmula de la varianza. Entonces tenemos que la varianza va a ser igual a 1 sobre nuestro parámetro al cuadrado por la población menos el número de conglomerados sobre la población por una aproximación de la varianza, que la vamos a llamar S cuadrado, sobre el número de conglomerados. Entonces vamos a tener que la aproximación de nuestra varianza o nuestro S cuadrado va a estar dado mediante la siguiente fórmula. Entonces tenemos que S cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los Y sub I menos Y por M sub I, todo al cuadrado, y todo esto sobre N menos 1. Entonces nosotros debemos hallar el término Y sub I menos Y por M sub I. Y vamos a tener que el término Y va a ser igual a nuestra media. Es así como nosotros reemplazando en el término vamos a tener que va a ser igual a 61 menos 0,0639 por 101, que va a ser igual a 0.0061. Ahora este valor lo debemos reemplazar en nuestra variable S al cuadrado. Entonces S cuadrado vamos a tener que va a ser igual a 0,0061 sobre 20, que sería n menos 1. Esto es igual a 0.0061 sobre 19. De acá vamos a tener que S cuadrado va a ser igual a 0,000321. Ahora, ya teniendo nuestra variable S cuadrado, entonces la podemos reemplazar en nuestra varianza. Entonces vamos a recordar otra vez la fórmula de nuestra varianza. La varianza va a ser igual a 1 sobre nuestro parámetro al cuadrado por la población menos los conglomerados sobre la población por S cuadrado sobre los conglomerados. Reemplazando los valores, entonces vamos a tener que B va a ser igual a 1 sobre 5.05 al cuadrado por N, que van a ser 30, que fueron las cantidades de manzanas que se planearon inicialmente, menos nuestra prueba piloto, que fue de 20, sobre 30 por S cuadrado, que era igual a 0.000321 sobre 20. Entonces vamos a tener que B va a ser igual a 1 sobre 25,525 por, vamos a tener 30 menos 20 nos va a dar igual a 10 sobre 30 por, entonces vamos a tener que 0.000321 sobre 20 va a ser igual a 0.00001605. Y ahora si multiplicamos todo esto, vamos a tener que nuestra varianza va a ser igual a 107 sobre 510.050.000 avos, que va a ser aproximadamente 2,09783 por 10 a la menos 7. Posterior a esto, nosotros podemos hallar la desviación estándar simplemente sacando la raíz a nuestra varianza. Entonces vamos a tener que S, que va a ser nuestra desviación estándar, va a ser igual a la raíz de la varianza o de S al cuadrado. Vamos a tener que S va a ser igual a la raíz cuadrada de 2,09783 por 10 a la menos 7. Y vamos a tener que S va a ser igual o va a tener un aproximado de 0.000458.021.
Como interpretación vamos a tener que las manzanas van a presentar una desviación estándar aproximada de 0.000458021 con respecto a la media. En el capítulo de hoy viste un ejemplo acerca del muestreo aleatorio por conglomerados.